Prepara las palomitas. Está a punto de empezar En Sincronía, el podcast hispanoamericano de traducción audiovisual, con Damián Santilli, Blanca Arias Badía y Guillermo Parra. Les damos la bienvenida al episodio número 31 de En Sincronía, el primer podcast de traducción audiovisual del mundo. Soy Damián Santilli y estoy sincronizado desde Buenos Aires, Argentina, con Blanca Arias Badía en Barcelona y Guillermo Parra en Menorca. Hola, Blanca. Hola, ¿cómo estáis? Bien, todo bien. Guille. Muy buenas. Pues bien, todo bien por aquí. Como os decía antes, me vais a tener que dar apoyo psicológico en este episodio porque un cliente se ha quejado de mi trabajo. Y te Un puede cliente que felicitar seguramente muchas está veces. equivocado, ¿no? Está equivocado. No, tienes razón, pero bueno, Ok. se ha quejado de muy malas maneras y estas cosas pues hieren a uno en su... ¿Por qué de mala manera? ¿Que es alguien que siempre está acostumbrado a que o es la primera vez o qué pasó? ¿Por qué lo hace así? Sí, no sé, yo creo que ha sido una reacción muy, muy hostil, como de alguien que no ha traducido nunca y que no sabe lo que es equivocarse. Y sí, no, evidentemente, a ver, nos pasa a todos. Hay veces que nos felicitan, pocas veces, ¿no? Pero que nos felicitan por nuestro trabajo y otras veces que te dicen, aquí la cagaste. Y mira, en este caso me lo ha dicho y me lo han restregado bien, pero bueno, hay que lidiar con ello pero vamos a pasar un buen rato. ¿Es de un cliente habitual o qué? Porque no... Es un cliente, no diré más, es un cliente. Ok. No, porque a lo que quiero apuntar es que es raro que cuando uno hace mucho con una misma persona, y si aún tenés derecho a equivocarte alguna vez, ¿no? Sí, yo opino que sí. Lo que pasa es que, bueno, no que sé. Es un sector en el que aspiramos a la perfección. Yo creo que todos deberíamos intentarlo, o sea, por intentarlo que no sea, ¿no? Pero bueno, luego se hace lo que se puede y la realidad es que las condiciones en las que trabajamos y simplemente por un lapsus, un error humano, pues estas cosas pasan. Y pasan, se caen puentes, ¿eh? Quiero decir que es más grave eso que un error de ortografía, pero... O sea que todo hay que relativizarlo. Tenemos que hacer el capítulo que ya hemos mencionado alguna vez de salud mental de los subtituladores y traductores audiovisuales, porque yo creo que en las redes es un tema que se comenta muchísimo, ¿eh? Y al final, mira, este tipo de input negativo. Es que lo que pasa es que uno puede tener 20 personas que te digan qué bien que te salió la traducción y con que uno te diga algo o que uno se equivoque una sola vez, ya es como que en cierta manera tira abajo todo todo el resto de cosas, ¿no? Entonces me parece que bueno, no está bueno y que hay que aprender un poco a enfocarse más bueno, puede pasar una vez y las otras. Por eso digo, si se va a enojar un cliente porque yo hice una cosa mal una vez, pero después hice 300 otros episodios y nunca hubo un problema, claro. Es como, no, me parece que no está bueno. Y hay que relativizar. Y ahora estamos en la época en la que no son, por suerte, no son DVDs. Esto no es algo que se puede corregir. Miles de copias y no se puede corregir, sino que se puede actualizar y al día siguiente ya está la versión nueva, o sea que no debería no es tan tener más grave. trascendencia. Solo lo vieron por ahí 100.000 personas, 200.000, no pasa nada. Bueno, antes de avanzar tenemos que hablarle de nuestro patrocinador, la mejor herramienta en línea para creación, traducción y edición de subtítulos y closed caption para todos los idiomas. Tiene una interfaz web en muchos idiomas, esto no lo dijimos, pero hace muy poco actualizó la interfaz e incorporó un montón de idiomas, que es muy intuitiva, es fácil de usar y nos permite trabajar como profesionales de la manera más sencilla. Pueden ingresar en una.net para probar el software gratis durante 4 semanas, mejorar su productividad y empezar a trabajar como profesionales hoy mismo. Y aprovecho este espacio antes de presentar a nuestra invitada de hoy para invitar a todo el mundo que tenga ganas de presentar ponencia al segundo Congreso Hispanoamericano de Traducción Audiovisual, HISPATAB. Ahora sí, lo hemos nombrado, lo hemos anunciado varias veces, pero bueno, ahora oficialmente ya lo podemos decir. Hasta el 30 de junio de 2022 estamos recibiendo ponencias de todos lados, un congreso que va en la línea de este podcast que tratamos de unir a toda América con España y que haya gente presentando y viendo las ponencias y demás de los dos lados, así que ingresen en el sitio web hispatab.com si tienen algo que presentar y que les gustaría estar aquí en Buenos Aires el 30 de septiembre y el 1 de octubre. Bueno, hasta el 30 de junio tienen la posibilidad de presentar su propuesta de ponencia.
y si se los aprueban, nos veremos en vivo acá el 30 de junio y el 30 de septiembre, así que ojalá que mucha gente, sobre todo de España, tenga ganas de venir a presentar cosas. Y si no tienen ganas de presentar, pueden asistir. También pueden asistir, exactamente, muy bien, muy bien. Cualquier excusa es buena. Cualquier Que cosa nadie está tenga bien. la excusa es que no tenía nada que presentar. Claro, exactamente, muy bien. Bueno, Blanca, nuestra invitada de hoy es Rocío Baños Piñero, a que hace mucho la queríamos invitar, ahí una invitada de lujo. Contanos un poco acerca de ella. Bueno, muchos ya la debéis conocer, pero para los que no, hacemos esa introducción. Rocío Baños es profesora titular de traducción en Centras, el centro del que nos hablará, el Centro de Estudios de Traducción de University College London. Y en algunos de los másteres y posgrados que ofrece Centras, da clases de traducción audiovisual y de tecnologías de la traducción, es decir, que vamos a ver muchas sinergias con Damián en esta entrevista. Tiene un doctorado de la Universidad de Granada del año 2009 que es sobre el doblaje y la oralidad prefabricada de 2 series. También nos hablará de su tesis un poquito, trabajo sobre Friends y sobre 7 vidas. Y desde entonces ha tenido distintos intereses de investigación dentro del área de la traducción audiovisual y de las tecnologías de la traducción, también de la didáctica de la traducción, la formación de traductores, y ha publicado mucho. Podéis simplemente buscarla en Google y veréis todos los trabajos que tiene publicados, y algunos de los últimos trabajos se han dedicado a ámbitos que hasta hace poco estaban bastante poco explorados, como por ejemplo la traducción de voces superpuestas de los reality shows, el doblaje con fines paródicos, el doblaje amateur. Y bueno, de todos estos temas nos va a hablar un poquito. Yo creo que va a ser muy interesante. Bueno, muy bien. Y además de la entrevista, por supuesto, tenemos las secciones. Antes de la entrevista vamos a comenzar hoy con subtítulos con carácter, Guille. Pues los subtítulos con carácter de este episodio, como no me ha dado tiempo material a ver más series y todo lo que me gustaría para comentar, voy a hacer algo que no he hecho anteriormente, que es hablar de una serie que he traducido yo. Y aquí voy a hacer trampa porque tampoco voy a elogiar todas mis soluciones, ni mucho menos, pero sí que voy a reflexionar sobre algunos de los problemas que me encontré al traducir la serie Muñeca Rusa, Russian Doll, y que además estrenó recientemente su segunda temporada y yo creo que nadie se enteró. O sea, es algo, pasó totalmente desapercibida y bueno, voy a remediar eso y voy a hablar un poco de, sin hacer spoilers ni nada, pero de detallitos de la traducción y observaciones, más que de la solución en sí que me inventé yo. Pues mira, hay otras soluciones posibles, pero a reflexionar un poco. Muy bien, todo el mundo puede criticar las traducciones de Guillermo, entonces ahora que ya sabe que cuando él las evalúe en su sección, no, mentira. La segunda temporada también te toca a vos, primera y segunda, las dos. Primera y segunda, efectivamente. Es de los pocos proyectos en los que ha habido un poco de continuidad y yo creo que repercute, evidentemente, en la calidad del resultado, pero bueno, tendrán que juzgar. Muy bien. Después de la primera parte de la entrevista vamos a tener el laboratorio visual. Hoy vamos a hablar de formatos de archivo de subtítulo, que es un tema que a mí es un tema medio tedioso, no es un tema muy sencillo, pero que sobre todo cuando trabajamos con clientes directos es muy recurrente ver qué hacen los programas, cómo puedo exportar, qué formato funciona, qué formato no, qué formato tiene frames, qué formato tiene milisegundos. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Y luego de la segunda parte de la entrevista vamos a cerrar el episodio de hoy con los minutos divulgativos, Blanca. Pues yo, inspirada por el episodio de Lenetti que llevó básicamente Guillermo. Guillermo, creo que fue un episodio muy divertido, la verdad. Me lo pasé muy bien escuchándolo porque no pudimos estar en esas entrevistas, así que... De ahora en más podríamos hacer así. Hacemos un episodio, 3-4 se lo dejamos a Guille que vaya entrevistando a la gente por ahí y después sí, el resto... Que vaya con el micro como un reportero. Una vez cada 3 meses nos juntamos y hacemos un capítulo nuevo. Sí, sí. Pues inspirada un poco porque sale el tema, aunque no llegaste a entrevistar a Carla Botella, ¿no? Que hizo la ponencia, pero bueno, sí que hablas con Geray García y con Kiko Rovira. Intertextualidad, sí. ¿Sí, no? ¿Me he equivocado? Sí, exacto. No, vale. Digo, quizás me he confundido. Vale. Pues voy a tomar distintos trabajos que han hablado de intertextualidad, entre ellos algunos de estas personas a las que entrevistaste, también trabajos de Carla Botella,
y voy a hablar un poco de qué es, ¿no? Qué es la intertextualidad, cómo nos la encontramos en el ámbito audiovisual y qué opciones tenemos para traducirla. Excelente, muy bien. Bueno, sin mucha más introducción, entonces vamos a comenzar el episodio de hoy con los subtítulos con carácter. A todos los subtítulos les faltan caracteres, pero a los mejores nunca les falta personalidad. ¿Qué los hace tan especiales? Quédate y descúbrelo con Guillermo Parra. Bienvenido a Subtítulos con Carácter. Saludos, curiosos y amantes de los subtítulos. Hoy voy a hablar, como decía, de la serie Russian Doll, muñeca rusa en español, que ha sacado su segunda temporada recientemente. Y bueno, he decidido hacer esta sección especial porque es la primera vez que hablo de una traducción hecha por mí, así que, por favor, bear with me, como dirían en inglés. No me juzguéis demasiado duro, pero sí confío en que haya muestras de ese carácter del que siempre hablo en la sección. Por poner un ejemplo, hay un momento en esta segunda temporada en el que la protagonista Nadia está hablando con su amiga Maxine y se retan al que ahora es un típico juego estadounidense que llaman Fuck, Marry, Kill. Entonces se dicen tres personajes, en este caso dicen Hitler, Drácula y Frankenstein, y tiene que decidir cada uno de estos verbos a qué personaje correspondería, a quién se follaría literalmente, o se cogería, con quién se casaría y a quién mataría, ¿no? Fuck, marry, kill. Lo que en inglés es una sucesión de infinitivos, en español tiene que tener la forma de pregunta o por lo menos tiene que sonar como un reto. Por ejemplo, en la versión latinoamericana dijeron ¿a quién coges, te casas o matas? Que si bien funciona para entender el juego, tiene una anomalía gramatical porque podemos decir yo cojo a alguien o yo me tiro a alguien, yo mato a alguien, pero no te casas a alguien, ¿no? Entonces ese a quién no acaba de funcionar. Es un problema con el que yo también me encontré cuando me tocó traducirlo y al final decidí optar por una solución más libre, menos literal y evocando lo que quiere decir sin decirlo explícitamente, pero también para ganar un poco en la forma, para que fuera más memorable. Mi traducción es a quién catas, matas o te atas, ¿no? Entonces suena muy parecido, yo creo que es muy fácil de recordar y que como reto, como juego, funcionaría muy bien. Y luego ya por el contexto se entiende que catar pues se refiere a catar sexualmente y atarse pues a casarse. Y sigo con otro ejemplo muy curioso que además me costó mucho traducir porque Nadia se va a la biblioteca a buscar información sobre un famoso tren del oro alemán, Gold Train en inglés, y lo busca en la G. Empieza a leer todo lo que hay alrededor mientras busca y dice Galileo, Goethe, Go Lightly. No Go Lightly, fuck Go Lightly. ¿Y por qué dice fuck Go Lightly? O bien porque no le gusta, o lo que deduje yo por el contexto, porque Go Lightly ya se ha pasado de gold, ¿no? Entonces estaba buscando de Goethe, G-O-E, pasa a Go Lightly, G-O-L-I. Entonces ya se ha pasado, ya no le sirve, ¿no? Y esto supone un problema de traducción considerable porque todas las entradas que menciona empiezan por la G, pero tren del oro en español no tiene ninguna G. Entonces tienes o tren, la T, o oro, la O, ¿no? Que de hecho cada una de las versiones en español optan por una letra distinta. En Latinoamérica dicen, pues vamos a buscar tren con la T y empieza Tchaikovsky, Tesla y Tutankamón, ¿no? Evoluciona alfabéticamente. Dice, al carajo con Tutankamón, porque se ha pasado. Y lo mismo me ocurre a mí, que yo opté por la O y dije tren del oro, oro, tren de, ¿no? Odín, Oppenheimer, Orwell. Orwell no, coño, me he pasado, ¿no? Porque oro pues vendría antes de Orwell y no lo he encontrado. Y aquí me planteé también diferentes opciones como por ejemplo Obama, Oprah, ¿no? Famosos. Pero ¿qué pasa? Que estaban en el año 1982, porque hay un momento, sin dar más detalles, en el que están en el pasado. Y estos personajes no podrían aparecer en 1982, así que la traducción no solo tenía que tener en cuenta ese cambio de letras, sino además la época en la que están y qué referentes podrían encontrar en una entrada de enciclopedia y además ordenados alfabéticamente, para realizar el rizo. Y no hay tiempo para más, espero que os hayáis quedado con ganas de ver la serie y ya sabéis, si queréis seguir al tanto de novedades en subtitulación, podéis seguirme tanto en Twitter como en Instagram y estar atentos al hashtag subtítulos con carácter. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio. Bueno, ya estamos aquí, gracias Guillermo por esos subtítulos con carácter y tenemos una invitada de honor, no sé cómo sentís Damián y Guillermo, con Rocío Baños aquí con nosotros. Yo estoy con pochoclos gracias. acá ya preparado para escucharla, Rocío, porque es una emoción terrible.
Sí, sí, es el hit de los congresos. Yo siempre que he visto a Rocío en un congreso, la sala llenísima, todo el mundo muy interesado en todo lo que hace, así que nada, es un placer Yo no enorme. tuve el honor todavía, pero espero que pronto, sí, en algún lado. No va a ser en Buenos Aires, me dijeron, pero bueno, qué lástima, qué lástima. Yo he Hola, tenido Rocío. Sí, no la dejamos hablar. Hola, Sí, Rocío. no, bueno, no, el placer es mío. Muchas gracias por todas las cosas bonitas, pero no, el placer es mío, es un honor estar aquí. Soy seguidora del podcast, me gusta mucho y la verdad es que siento no haber podido venir antes, pero sí, es un honor, un placer estar aquí hablando de traducción audiovisual con vosotros. Muchas gracias. Nunca es tarde, nunca es tarde. Es cierto que ya habíamos planteado a Rocío, pero ha habido varias situaciones que nos han impedido hacer la entrevista hasta hoy, así que nada, como decía, nunca es tarde y vamos a disfrutar de la entrevista. Te queríamos pedir, igual que hacemos con todos los invitados, que nos cuentes un poco cómo fueron tus comienzos en el mundo de la traducción audiovisual, qué fue lo que te hizo que se despertara el interés por este tipo de traducción y en general que cuentes un poquito tu recorrido. Te hemos presentado antes en la introducción del episodio, pero si tú misma nos quieres contar un poco dónde has estado y qué has estado haciendo, así la gente te conocerá. Claro, pues yo hice la carrera en Granada, en la Universidad de Granada. En mi época era una licenciatura. Y la verdad es que en Granada creo que ya más de un invitado lo ha comentado. No había mucho de traducción audiovisual en mi época, entonces me quedé al hacer la carrera un poco ahí con esa espinita clavada. Había una asignatura de traducción multimedia o localización, algo así. Pero bueno, y lo que hice después de hacer la carrera, como hacen muchos, sobre todo en España, me fui con una beca de auxiliar de conversación al Reino Unido. Pues eso, a dar clase en un instituto y ahí me di cuenta de que me gustaba lo de la enseñanza, algo que no tenía así muy claro, pero bueno, vi que me gustaba enseñar y volví a Granada esta vez a hacer los estudios de doctorado, ¿no? En aquella época se hacían los cursos de doctorado, ahora pues tú haces un máster, luego haces la tesis, pero en mi época era unos cursos de doctorado, luego hacía un trabajo de investigación y luego hacía la tesis. Y en los cursos de doctorado pues tuve la suerte de que uno de los cursos lo impartía Frédéric Chaume, y ahí ya fue, pues a mí ya me interesaba mucho la traducción audiovisual, pero vosotros conocéis a Fede y supongo que muchos de los oyentes también, y te transmite la pasión por la traducción audiovisual y en mi caso por el doblaje. Y de hecho empecé los cursos de doctorado, no sabía si hacer... me interesaba mucho la tecnología de la traducción y pensaba que iba a tirar por ahí, pero ya vino Fede y no pude, lo de la tecnología de la traducción sigue ahí, me sigue interesando mucho, pero no. Sí, Fede tiene ese poder de, como tú dices, ¿no? De transmitir la pasión, y yo creo que todos hemos estado cautivos de este encanto que tiene. Y luego, ¿cómo siguió la cosa? Bueno, pues eso, hice los cursos de doctorado y como quería seguir con el tema de la traducción audiovisual, decidí irme a Barcelona a hacer el curso de posgrado en audiovisual. Yo la verdad es que eso de hacer una sola cosa a la vez no se me da muy bien. Entonces me puse a hacer la tesis, el curso este de posgrado y luego también unas prácticas a la vez, pero bueno. Hice el curso de posgrado en la Autónoma, entonces allí pues, por ejemplo, me dio clase Eduard Bartol, Ana Matamala, y allí tuve la oportunidad también de ir a estudios de doblaje, ver cómo se doblaba. La verdad es que fue súper útil. Y luego ya ahí, pues después empecé con el trabajo de investigación, la tesis. Y otra de las cosas, hablando de esto que no puedo estar haciendo una sola cosa a la vez,
solicité un trabajo en el Reino Unido porque yo quería dar clases de traducción, pero no quería dar clases de traducción sin haber traducido me interesaba sobre todo traducir en plantilla, a poder ser, que en mi época todavía se podía hacer. Entonces, pues eso, solicité un puesto en SDL, en SDL, que ya no existe, ¿no? Ahora es RWS. Y nada, la verdad es que eso me proporcionó también ese punto de vista profesional que yo necesitaba, sobre todo para incorporarlo luego a la docencia. Pero a ver, ahí, perdón, Rocío, que te interrumpa, pero me Sí. interesa a mí como buen fanático presente de Trado desde el 2009, me dijiste Sí. SDL y ya me... No, pero no, ahí obviamente era todo técnico lo que hacías. Hacíamos, no, la verdad es que a mí me gustaba porque traducía muchísimas cosas y diferentes. Yo siempre he tenido un perfil más científico-técnico porque era lo que hice en la carrera, pero por ejemplo hice mucha traducción de textos financieros, luego nos llevaban cosas de videojuegos también. O sea que tuviste algún contacto con el mundo... Sí. Porque ahora quizás que son RWS, ahí sí, por ahí hay un poco más del mundo de media, pero antes no tanto, ¿no? La verdad es que no había mucho y yo siempre intentaba, bueno, ¿no habrá unos subtítulos por ahí que pueda yo hacer, no? Yo les metía, yo estoy haciendo la tesis, ¿no? Subtítulos que le sobren. Sí, yo me intentaba meter ahí. Luego había gente a lo mejor, pues claro, con más experiencia y a lo mejor, no sé, pero yo lo intentaba, ¿no? Digo, yo es que estoy haciendo la tesis de esto, ¿no? A ver si cae algo. Pero eso, la verdad es que por la parte esta de los videojuegos, ahí fue donde yo me quedé un poco más contenta, pero fue muy interesante porque eso, traduje cosas de todo tipo. O sea, un día eran instrucciones de un carrito de bebé y al día siguiente era una carta de amor, al día siguiente era... Entonces, en ese sentido era muy interesante. Y todo lo hacíamos con memoria de traducción, que eso también se me ha quedado a mí. Yo siempre que puedo le saco la memoria de traducción para traducir lo que sea. Pero bueno. Me encanta. A Damián ya te las has ganado con eso. Cada minuto me cae mejor. Sí. La entrevistada favorita de Damián hasta el momento. Me lo estoy imaginando, la carta romántica traducida con memoria de traducción, con frases... Sí. Totalmente, sí, no, además que no nos lo planteábamos, sí. Qué bueno. Era simplemente un procedimiento, pues lo que se hacía, además que venía, nos llegaba inmediatamente, le dábamos al botón y se nos abría. En aquella época era SDLX, era lo que usábamos para traducir. Había algunos proyectos que se hacían con Trados, pero todavía no se había fusionado la herramienta. Me encanta, después de ver tantas ya presentaciones de invitados del podcast, cómo se van uniendo, ¿no? Todas, muchísimas cosas que han ido saliendo y cómo se demuestra por qué luego nos conocemos todos en los congresos, ¿no? O sea, has hablado de la Universidad de Granada, has hablado de la Autónoma, has hablado del multitasking, ¿no? Que nos, bueno, que creo que también caracteriza a muchas personas del ámbito de la traducción audiovisual. Bueno, me parece maravilloso. Y luego, aunque dentro de nada, enseguida te vamos a pedir que nos cuentes en qué proyectos... Bueno, de hecho no has terminado, ¿no? Con el recorrido. Sí, estaba en SDL haciendo, o sea, trabajando a tiempo completo mientras hacía la tesis. Ya me di cuenta de que no podía hacer las dos cosas a la vez. Y pedí una plaza en Londres, en la London Metropolitan University, que de hecho era para enseñar tecnología de la traducción. Y entonces ahí fue cuando pegué el salto ya al mundo académico. Intenté quedarme un poco a hacer las dos cosas, el mundo profesional y académico, pero... Es un suicidio. Sí, totalmente. Y al final, pues, me decanté por el mundo académico porque era lo que... bueno, no lo más fácil, sino no podía. O sea, me llegaban encargos, pero tenía que decir que no. Y cada vez más, y ya llegó un momento que ya era más algo esporádico. Lo de académico lo decís porque por englobar la parte de investigación también, sí. ¿no? O solo con la docencia ya te parecía que era demasiado. Porque yo mezclo las dos cosas y sé que acá, por ejemplo, en Argentina es bastante frecuente
tener que mezclar la docencia con el trabajo en sí. Obviamente si uno hace investigación ya no, pero en docencia es como... Más que nada porque es interesante el contacto. Si vos, creo que al revés un poco de lo que contaste vos, en el sentido de que si sos profesional, está bueno transmitir esa experiencia en el ámbito docente. Claro, y claro. al No, revés. yo no quería perderlo porque creía que era que era importante a la hora de dar clase el traer proyectos y el seguir en contacto con el mundo profesional. Creo que era muy importante, pero llegó un momento en el que no podía hacerlo, eso, docencia, investigación, y entonces lo que he intentado es seguir en contacto con el mundo profesional, pero no haciendo encargos de traducción como hacía antes. En esto has seguido también el camino de Frédéric Chaume, ¿no? Que nos estuvo contando lo mismo, ¿no? Cómo ha intentado mantener siempre los lazos con el mundo profesional, pero bueno, ya desde el mundo académico. Ahora yo creo que a mucha gente le va a explotar el cerebro porque nos has dicho que tu perfil es científico-técnico, pero de hecho gran parte de la investigación por la que muchas personas te conocen, yo creo al menos, está relacionada con temas que no tienen nada que ver con el ámbito científico-técnico. Entonces, seguramente todo al final nos lleva a lo del multitasking y a lo de no poder hacer una sola cosa, ¿no? Pero te quería preguntar que nos cuentes tú, que serás una persona de lujo para explicarlo, qué es la oralidad prefabricada, ¿no? Y sobre qué trató tu tesis doctoral. Bueno, pues eso, en estos cursos de doctorado, Fede habló de muchas cosas, pero una de las cosas que mencionó fue esto, lo de la oralidad prefabricada. Y bueno, es un término que ha utilizado él, sobre todo para referirse al discurso de los textos audiovisuales, ¿no? A lo que caracteriza los diálogos sobre todo los productos de ficción, ¿no? Estamos hablando de series de televisión, películas. Y entonces pues se trata de estos diálogos a nosotros como espectadores nos tienen que parecer espontáneos y naturales, pero en realidad pues están planificados y prefabricados. Su oralidad no es espontánea, sino que es prefabricada, pues porque ha habido normalmente un equipo de guionistas dándole muchas vueltas a los diálogos, pensando pues cómo que va a decir este personaje, cómo lo va a decir, y aunque luego los actores, por supuesto, van a intentar improvisar, siempre va a ser, como llamo yo, va a ser una improvisación controlada. Entonces, a esto se refiere esta oralidad prefabricada. Es un término con el que se define o se caracteriza este particular discurso de los textos audiovisuales o el diálogo audiovisual, que tiene que parecer espontáneo, pero que en realidad es prefabricado. Y es una característica pues, de los textos audiovisuales originales, ¿no? de las series creadas, por ejemplo, en inglés, en español, en coreano, en cualquier idioma, pero luego a la hora de traducirlas para el doblaje, pues esta oralidad prefabricada, según muchos autores, es incluso más prefabricada, pues porque el texto está sometido a una serie de restricciones, hay que cumplir, como sabéis, con una serie de sincronías y, por supuesto, tenemos que ser fieles al texto original, ¿no? Entonces a mí me interesaba mucho esta oralidad prefabricada. Sincronía y ser fiel al texto original no van de la mano últimamente, me parece, por lo menos en América Latina. Lo que me interesaba a mí era la oralidad prefabricada de los textos originales, ¿no? Que se le llama de producción propia, y esa oralidad prefabricada de producción ajena, y digamos compararla, ¿no? Ver por qué son diferentes. Yo tenía una pregunta terminológica porque veo que utilizas mucho el término oralidad prefabricada porque evidentemente es el que has utilizado en tu investigación, el que utilizaba también Fede, pero convive también con alternativas tipo oralidad fingida, oralidad ficticia y demás. ¿Vosotros distinguís diferentes tipos o son diferentes maneras de llamar lo mismo, el mismo fenómeno? Según mi punto de vista, por ejemplo, en Jennifer Broome es una de las, y creo que Blanca también en su tesis, ¿no? A lo mejor hablaba más de oralidad fingida, ficticia. Quizás sea más la tradición germánica. Hay muchas, a lo mejor, investigaciones más centradas en el teatro o en textos literarios que a lo mejor utilizan más este término. En audiovisual también
también a raíz de un artículo de Fede Chaume de 2001 en el que utilizó ese término, pues a lo mejor en el mundo audiovisual se ha utilizado más el de oralidad prefabricada, pero según mi punto de vista se pueden considerar sinónimos, porque a lo que se refieren es eso, a que es un texto supuestamente oral, pero que en realidad pues se ha escrito previamente y supongo que también depende de lo que quieras tú enfatizar, esa oralidad fingida, prefabricada. Para mí son términos sinónimos y que vienen de distintas tradiciones. Sí, hay otro término que como mínimo le he oído a Patrick Chavarriascoa y que yo creo que ya he usado en alguna ocasión, que es oralidad guionizada, que bueno, al final estamos creando un poco de dispersión terminológica, pero bueno. Sí, yo luego creo que en inglés también hay varios términos similares, también los que vienen de estudios de cine a lo mejor utilizan otra terminología, pero es lo que pasa también la riqueza de la interdisciplinariedad, ¿no? Claro, yo creo que también a lo mejor los primeros trabajos que hubo sobre doblaje pues fueron estos de Chaume y tu tesis doctoral así más amplia, y luego como es un tema que se ha puesto bastante de moda y hay muchos trabajos sobre esto, supongo que ha dado lugar a que cada persona pues vaya cogiendo un marco teórico y bueno, y eso pasa con la terminología. Entonces, ¿nos puedes contar en el caso de tu tesis en concreto qué productos estudiaste? Pues lo que yo quería hacer, como decía, era comparar la oralidad prefabricada de producción propia, ¿no? Creada originalmente en español, y luego la traducida para el doblaje. Entonces la idea era escoger productos que fueran bastante similares. Y en mi caso sopesé varias opciones, al final me decanté por la telecomedia Siete Vidas, que supongo que muchos ya no la conocerán, pero bueno, Siete Vidas y Friends, que sí que es mucho más conocida, pues son telecomedias o comedias de situación, ambas que eran muy parecidas. De hecho, en España se decía, algunos decían que Siete Vidas era una mala imitación de Friends, era una versión mucho más castiza de Friends, pero me planteé, por ejemplo, en aquella época también estaba ER, Emergency, y estaba Hospital Central, ¿no? Entonces siempre hay estos paralelismos en productos audiovisuales, y la idea era estudiar, pues eso, dos productos que fueran similares, y en mi caso me interesaba ver pues cómo los guionistas de Siete Vidas intentaban aportar espontaneidad a los diálogos, y lo mismo en el caso del traductor de Friends, teniendo en cuenta pues que hay un traductor, un adaptador, y que el producto final pues dista mucho a lo mejor de esa traducción, y luego también teniendo en cuenta eso, las restricciones a las que está sometido el doblaje. Yo creo que tu tesis fue de las primeras que estudió de los primeros trabajos académicos que estudió Friends, desde el punto de vista de la traducción audiovisual, pero luego no sé qué ha pasado con esta serie, que creo que debe ser la serie sobre la que más se ha escrito. No solamente a lo mejor trabajos académicos más largos, tipo trabajos de final de grado o tesinas de máster, sino también trabajos de clase. O sea, los estudiantes la eligen muchísimo, les encanta Friends y luego suele ser, y lo que es curioso es que a mí, o sea, mucha gente me habla de Friends como si yo fuera fan, y la verdad es que a mí Friends no me entusiasma. Pero no sé, o sea, también una de las razones por las que ¿Ahora se sigue usando Friends también? Porque digo, en la década, no sé, principio del 2000 o 2010, previo al streaming, era como, bueno, sí, las 3 o 4 series que quedaban en el inconsciente colectivo, Friends y un par más, ¿no? Aunque mencionaste el caso de ER, y justo estamos haciendo un rewatch de ER. Vamos para la temporada 6, nos quedan 3-4 años para seguir viendo capítulos, pero digamos, muy interesantes desde el punto de vista terminológico, vos que hablabas aparte de la cuestión técnica hace un rato. Sí, pero como Friends hasta hace relativamente poco estaba en las plataformas, es como por ejemplo The Office, que no es actual, pero
pero mucha Claro, gente es la la serie ve. favorita de la gente y ahora tenés la posibilidad de encontrarla fácil en la Mm. plataforma, entonces seguimos Sí, haciendo trabajo yo sobre creo que sigue Friends. habiendo, hay muchos de mis estudiantes que siguen, Sí, y de sí, hecho los ahora míos también. voy a dirigir una tesina que se centra en Friends y en el caso del doblaje al chino y hablando de censura y demás, que es súper interesante, ¿no? Pero sí, yo creo que sí, hay cosas Yo creo que también que fue vuelven. porque fue de los primeros guiones de postproducción que se filtraron enseguida, ¿no? Y eran como fáciles de encontrar algunos. Y eso a los estudiantes, claro, les va genial cuando tienen que hacer un trabajo, buscan en Google Sí, puede y Bueno, ser. pero hoy en día es como... ya, pero bueno, Porque ahí además, está, ahí está. digamos, es una serie que, digamos, como que la gente por ahí la analiza porque la conoce mucho, pero desde el Hmm. punto de vista traductológico, bueno, no tiene mucho, no sé, qué sé yo, no vamos a decir... Tendremos que ponerte a ti de No, no, parásito, pero Damián. creo que hay mucha, digamos, hoy en día hay de todo, hay un Sí, sí, montón de no, yo estoy de cosas. acuerdo contigo, pero... Mm, Va, y fáciles de Y acceder, ¿no? Obviamente a eso me refiero. sí. Y a todo esto, ¿a qué conclusiones llegaste, Rocío? Bueno, a ver, yo cuando empecé la tesis, a la hora de comparar, yo sabía que la oralidad del doblaje iba a ser más prefabricada, iba a ser diferente la de 7 vidas iba a ser más espontánea, ¿no? Pero a mí lo que me interesaba era hacer una radiografía, porque en aquella época, pues sí, además había muchos comentarios de, uy, el doblaje es lo peor, ¿no? Que, bueno, eso sigue hay gente que sigue opinando de esa manera, ¿no? Pero el doblaje es muy poco natural, el diálogo doblado no puede resultar espontáneo. Entonces a mí me interesaba de verdad ver en los distintos niveles de la lengua qué pasaba, describirlo de forma pormenorizada. Y creo que, por ejemplo, una de las conclusiones, bueno, la conclusión principal es eso, ver que la oralidad prefabricada de producción propia, pues y a la hora de improvisar y demás, hay mucha más libertad, pero a mí lo que me interesaba es ver cómo el traductor o los actores, en el caso del doblaje, que hay estructuras que se pueden utilizar para aportar espontaneidad al texto doblado, que no es todo falta de naturalidad, que no es todo interferencia del original. Por ejemplo, se utilizaba mucho la sufijación, que no tiene una correspondencia directa con el inglés, por ejemplo. Se utilizaban la prefijación, el cambio del orden sintáctico. Entonces, yo creo que una de las principales conclusiones es eso, que a pesar de que hay cosas que no podemos hacer todavía, por ejemplo, el nivel fonético en el doblaje pues sigue siendo, todo tiene que estar súper bien pronunciado y demás, pero hay, desde el punto de vista sintáctico y léxico, hay cosas que se pueden, rasgos, recursos que se pueden utilizar para intentar aportar esa naturalidad, esa espontaneidad. Y yo creo que para eso es fundamental mirar qué es lo que se hace en la producción propia, escuchar a la gente en la calle también cómo hablamos, y hay cosas que no van a ser compatibles con el doblaje, pues porque nos van a decir que son demasiado locales, pero yo creo que hay muchos recursos que podemos utilizar y que además nos pueden funcionar bien para cumplir con la isocronía, para cumplir incluso con la sincronía labial, pues vocativos, marcadores discursivos, pero claro, no vocativos, no decir querida y cosas así que nosotros no decimos, ¿no? Intentar incluirlos, a ver dónde los incluimos, porque muchas veces copiamos la estructura del original. Intentar despegarnos un poco más. Ahora voy a meterme en un cenagal, pero es que lo que has comentado me hace pensar en el caso de un colega traductor que él decía que traducía para doblaje y tal, y que había llegado la persona que ajustaba, no daré datos de ningún tipo, pero que le había cambiado un montón de expresiones por otras que le parecían más naturales, que luego las lees y dices, bueno, de naturales no, será más habituales en doblaje, o sea, más Claro. del dubbies que otra cosa. ¿Hasta qué punto dirías que hay cierta resistencia
a salir de determinadas fórmulas en el ámbito del doblaje, o no, realmente hay más libertad, porque claro, nosotros lo que vemos es el producto final, ¿no? Pero no sabemos en qué fase, si a lo mejor el traductor ha hecho una inversión supernatural y ha utilizado una expresión fantástica y luego ha llegado la persona que ajustaba y lo ha cambiado, o al revés, ¿no? El traductor ha sido muy literal y ha llegado el ajustador y le ha dado un toque como muy, muy natural. A ver, yo creo que tradicionalmente el mundo del doblaje no se caracteriza por la innovación. Y en este sentido, pues por ejemplo, la cuestión esta del Davis. Vamos a pararnos en esta frase porque porque nos quedamos ahí y Rocío Rocío a lo Elon Musk con un tweet. Pero tiene razón, pero totalmente. La apoyamos, pero yo para que no pase así como desapercibida, digamos, la frase. Perdón, sí, Rosy. No, yo creo que eso, que el doblaje siempre ha sido un mundo muy, muy tradicional, ha sido una profesión que se aprendía en el estudio de doblaje, como os comentaba. A mí cuando hice el máster, una de las cosas más útiles fue ir al estudio de doblaje y ver cómo se hacían las cosas, porque es que es así como se solía aprender. Entonces es, yo creo, una profesión que introducir cualquier cambio pues es difícil. Hay, sin ir más lejos, el mismo Fede Chaume que siempre apuesta porque sea el traductor el que realice también el ajuste, ¿no? Entonces ahí siempre hay, para todo lo que sea cambiar, yo creo que en general siempre cuesta trabajo, pero a lo mejor en otras modalidades de traducción como la subtitulación creo que ha sido más fácil. También la tecnología ha estado más presente y lo de la innovación también tiene que ver. Ahora, hoy en día hay muchos programas de cloud dubbing y demás, pero sigue habiendo ahí una resistencia, pues porque es una industria grande que tiene sus procedimientos y cuesta trabajo cambiarlos. Y yo creo que en el caso de la oralidad prefabricada, pues también, porque el Davis es un modelo de lengua, ¿no? Que está... es una convención más, y cambiar una convención pues cuesta mucho trabajo. Entonces creo que sí, que no me llama la atención que pase eso, que llegue el traductor o la traductora que intente innovar un poco y introducir una serie de recursos más orales o diferentes, y que en el estudio del doblaje, pues porque es lo que a lo que estamos acostumbrados, se vuelva al Davis de nuevo, intentando a lo mejor proteger al espectador, ¿no? Que no llame la atención, que no, porque ya estamos muy acostumbrados al Davis. Pero por eso también es, yo creo que interesante lo que está pasando a lo mejor con el doblaje al inglés, ¿no? Que ha empezado como no de cero, porque no es algo totalmente nuevo, pero por ejemplo en el caso de Netflix, el hecho de que se estén utilizando acentos, que se juegue con la articulación fonética, ¿no? Eso en el caso del doblaje al español. Una de mis doctorandas, por ejemplo, Lydia Hayes, me acuerdo que me presentó un proyecto de tesis en el que decía: yo creo que es que al doblaje al español deberían utilizar acentos y deberían, y dije, esto son palabras mayores, ¿no? Realizar un cambio de este tipo, pero un cambio de ese tipo sí que ha sido posible a la hora de empezar a lo mejor de cero, no en una industria que tiene tanta tradición. Entonces yo creo que cuesta trabajo cambiar, pero, a ver, yo se lo digo a mis estudiantes siempre, si ya de repente vas y tú lo que haces es dar Davis, no va a haber posibilidad de cambio.
a lo mejor soy un poco rebelde, ¿no? En ese sentido, pero si no intentamos cambiar, aunque sea poco a poco, y yo lo que estoy diciendo también es eso, intentar buscar lo que sea compatible con el doblaje. A ver, no lanzar ahí algo, una expresión que sea totalmente castiza y que digan, esto no puede, no me lo creo, ¿no? Pero intentar jugar con los recursos con los que tenemos e intentar cambiar poco a poco. Yo creo que si hay perspectiva de cambio tiene que ser poquito a poco, pero por supuesto habrá la traducción, a lo mejor luego la cambiarán en el estudio de doblaje, pero bueno, a lo mejor la persona que adapte o llegará un momento en el que sea el propio traductor el que adapte también y no sé. Yo creo que a pesar de ser una industria tradicional, yo creo que puede haber cambio ahí. Yo observo que estamos con el mismo problema desde el punto de vista del subtitulado, en el sentido de que con el tema de las plantillas y la manera en la que se traduce, como bien dice Guille, que yo lo cito siempre en todos los cursos, que muchos traductores traduce plantillas, y de esto hablamos con Max cuando lo entrevistamos, que la cuestión principal que tenemos es que al tener que establecerse todo de una misma manera, para facilitar los sistemas en los que utiliza Netflix o cualquier plataforma, de creamos el archivo en inglés y a partir de eso todos traducen, también se está generando, no sé si tendría un nombre específico como en el caso de Davis, pero se está generando una traducción en donde vemos estructuras del inglés con palabras en español todo el tiempo, por lo menos en el caso inglés-español. No sé cómo se manejarán los traductores de los otros idiomas, pero yo lo que observo todo el tiempo es que, no sé, si aparece una oración que está dividida entre 4 subtítulos, a quien está traduciendo del otro lado nunca se le va a ocurrir poner una cosa, cambiarla de lugar en el subtítulo, nada, sino que lo traducen todo tal cual como viene en el original. Y bueno, eso también tiene que ver con una cuestión tecnológica, pero que es una cuestión tecnológica aplicada desde el punto de vista económico de las empresas. Y también a veces pasa que no va a ser el caso de un director o de una directora, pero sí va a pasar que quien corrija, quizás si la persona que está traduciendo se va y se pone más creativo, no, porque es la manera en la que se traducía siempre, vamos a decirlo, cuando teníamos que crear los subtítulos. También eso después por ahí le juega en contra. Esto un poco lo hablamos bastante en el programa, pero bueno, quizás yo pienso que en el caso de doblaje podría haber un poco más de recambio entre las personas que toman la decisión. No sé eso hasta qué punto es posible, pero hay gente que viene en el estudio de doblaje hace 30, 40 años o lo que fuera, entonces eso, acá en América Latina, por ejemplo, ciertas grandes producciones, las traducciones, las adaptaciones, los directores son siempre los mismos, hasta incluso los actores de doblaje, entonces ahí por ahí se complica más, pero bueno, nada, quería apuntar solamente que lo veo mucho en el subtitulado, no sé si eso es algo que se está estudiando, si vos sabés si alguien lo está tratando también, pero está pasando esto, se está creando un idioma del subtitulado que no es ni más ni menos que el inglés con palabras en español, por lo menos en el caso del español, no sé, Guille, si puede aportar de otro idioma, o Blanca, pero bueno, no sé. No, yo estaba pensando que podíamos buscarle término, ¿no? El plantillés. Sí, no, pero... Es que el término traduce plantillas, lo podemos poner como un gentilicio de un país, de la gente que vive en ese país. Pero bueno, lo que pasa es que también yo observo que mucha gente, por ejemplo, en los cursos enseña de esa manera, traduciendo desde plantilla, entonces es como que... Como cuando se dudaba de si los programas como Trados y demás iban a poder servirnos para trabajar, o mucha gente no los usaba porque te obligaba el programa, como si el programa fuera así, como me venía con un látigo y te obligaba a traducir de la manera en la que el programa segmentaba los... No, simplemente si vos no cambiabas el orden de la oración, o no fusionabas oraciones, o no dividías oraciones, era porque no sabías usar el programa, básicamente. Bueno, entonces acá que se mezclan esas dos cosas, de hacerlo... con miedo para no hacer algo que me puedan reprobar o rechazar un trabajo, pero después se está generando un material muy genérico, que tiene poco de español.
Sí, yo, a ver, creo que el paralelismo con el uso de memorias de traducción, y yo siempre se lo decía a los estudiantes, sí, a ver, en el momento en el que tú ves algo que te viene de la memoria, cuesta trabajo, ¿no? Pensar en otra cosa, pero siempre tienes tú la decisión, es decisión tuya aceptar eso o no, cambiar el orden o no. Yo creo que otra cuestión, además del trabajo con plantilla, hay cosas con las que no se pueden luchar, y yo creo que el trabajo, cuando hay que trabajar con plantilla, hay que trabajar con plantilla. Quizás lo que hay que intentar es pues que nos dejen realizar una serie de cambios, ¿no? No es lo ideal, pero creo que muchas veces pues va a ser difícil, ¿no? Cambiarlo por lo menos a corto plazo. Y luego también el problema es, volvemos a lo de siempre, las condiciones profesionales. Cuando te pagan una miseria por hacer subtítulos, a ver quién se va a parar a cambiar el orden. Porque me acuerdo, y esa fue una de las razones por las que yo dejé también de subtitular. Digo, a mí esto me crea, es un trabajo mental increíble, y para lo que pagan, pues me pongo a traducir, me pongo a localizar software, sinceramente. Entonces, claro, hay veces que sí, que el cambio está muy bien, pero hay que tener en cuenta las condiciones laborales también, que bueno, esperemos que vayan cambiando, y no solo no estoy hablando de España, pero en otros países soy consciente de que son bastante complicadas. Para mí, ahora me voy a poner un poco filosófico, pero para mí todo esto es resultado de la McDonaldización de muchas industrias. Es decir, lo que es un proceso que podría ser pues manual o digamos que requiere como una serie de pasos que los podría hacer todos una misma persona, pues lo dividen en muchas pequeñas partes que requieren cada vez menos destreza, ¿no? Es una parte que generas la plantilla, otra parte y marca los tiempos de entrada y de salida de los subtítulos, otra persona que traduce, otra persona que revisa, otra persona que supervisa pero no toca nada. Es como muchas pequeñas tareas que van segmentando, y ahora incluso con la traducción automática y la postedición, pues estamos en las mismas, ¿no? O sea, ya ni siquiera tienes que traducir, es que ya te lo damos la plantilla hecha, todo hecho, y tú arregla un poquito y ya está. Y con esta mentalidad, el proceso, el proceso está dividido en 1000 partes, requieren a gente menos cualificada, pagan menos, porque total, haces muy poco. Y es toda esta mentalidad de, pues eso, lo vamos dividiendo en partes hasta que al final nadie hace nada y esto se hace solo y nos llevamos todo el dinero. Esta es... Entonces, yo, por ejemplo, cuando doy clase en máster, lo que enseño es lo contrario, es... Vale, sí, con muchas empresas vais a trabajar con plantilla, no es ningún problema, pero bueno, estoy de acuerdo en que lo mejor es que lo puedas cambiar, claro, pero si tenéis un cliente directo tenéis que saber hacer todo. Tenéis que saber crear los subtítulos desde cero, tenéis que saber buscaros la vida y no fijaros en si esto en la plantilla está entre comillas o en mayúsculas, yo lo pongo en comillas o en mayúsculas. No, o sea, tú tienes tu propio criterio, tu propia puntuación, tu propio trabajo, o sea, no tiene que ver con la plantilla. Y no sé, bueno, que quería añadir la reflexión porque es algo que me planteo mucho y bueno, como decís, las tarifas y el mercado lo condicionan todo. Yo me he quedado también pensando en la cuestión que ha comentado Rocío de que el doblaje exige, ¿no? Una locución que parece casi perfecta, ¿no? Que puede parecer también muy prefabricada precisamente. Pero yo creo que podemos comentarlo en relación con algunos proyectos en los que has trabajado después, ¿no? Porque hay algunos tipos de producto que se prestan mucho a tener esta conversación de hasta qué punto, por ejemplo, una voz superpuesta tiene que reproducir incorrecciones o no. Entonces, si puedes, vamos a, digamos, ir avanzando en tu recorrido de investigación y no sé si nos puedes contar últimamente en qué proyectos has trabajado o en qué estás trabajando ahora. He estado recientemente de baja maternal, entonces ahora lo que estoy haciendo es... Gracias, estoy poniéndome un poco, bueno, volviendo a la investigación. Lo más reciente que he hecho ha sido trabajar sobre fan dubbing, y lo que he denominado, siguiendo
a mi otro compañero y maestro Jorge Díaz Cintas. La verdad es que yo he tenido mucha suerte de estar primero con Fede y luego con Jorge en UCL. Y bueno, él habla de cibersubtítulos, cibersubtitulado, yo hablo de ciberdoblaje y digamos el uso del doblaje que se hace hoy en día en Internet, a veces alejado del doblaje tradicional, pero que creo que es muy interesante. Y antes de eso también investigué la traducción de reality shows, sobre todo el uso de una modalidad híbrida entre voces superpuestas y doblaje que me llamaba mucho la atención. Sí, yo vi una presentación tuya sobre este tema en Vitoria y bueno, fueron apasionantes todos los ejemplos que sacaste. No sé si podrías comentar un poco, no sé si es un tipo de texto, los realities con el que también trabajes, por ejemplo, en clase, ¿no? Que sé que das clases, o has dado al menos, no sé si este curso por la baja no, pero de voces superpuestas. No, ¿qué tienen de particular y por qué resultan interesantes? Si lo puedes contar un poco. Sí, bueno, yo empecé a investigar lo de los reality shows porque primero me di cuenta de que era un género al que apenas se había prestado atención, pero que tiene muchísima presencia en las pantallas de todo el mundo, en España desde luego. Y luego me interesaba mucho esa modalidad híbrida entre doblaje y voces superpuestas. Y luego además me interesaba el hecho de que prácticamente, bueno, no todo el mundo, pero mucha gente que se inicia en el mundo de la traducción, aunque yo le pregunto a mis estudiantes y están pensando en traducir pues cine y a lo mejor ahora Mandalorian, cosas así, ¿no? Eso es a lo que aspiran, pero van a empezar traduciendo reality shows, muchos de ellos, ¿no? Entonces creo que es fundamental estudiarlo y utilizarlo en clase. Entonces a mí desde el punto de vista de la investigación me interesaba eso, esa mezcla entre voces superpuestas y doblaje, que creo que se podría llamar semidoblaje, porque en algunos productos, por ejemplo los programas estos de Gordon Ramsay, son voces superpuestas, pero no son las voces superpuestas a las que estamos acostumbrados de documentales, ¿no? Gritan, intentan mantener la emoción, pero luego la sincronía no, porque claro, sería mucho más caro, ¿no? Y sí que intento además y muchas veces lo hago junto, memorias de traducción y reality shows. ¡Hala, toma! No tengo mucho tiempo en clase porque la asignatura que doy es doblaje y voces superpuestas, pero si puedo, sí que les doy un clip de un reality show, sobre todo estos de cocina tipo Gordon Ramsay, porque para que traduzcan pues swear words, que vean cómo se usa la sincronía, y muchas veces eso, les pido también que lo hagan con memorias de traducción. Este año en la Pompeu, mira, no ha debido ser que teníamos ahí en la cabeza, ¿no? Toda esta línea tuya de investigación, y también hemos hecho el experimento en clase con el reality de The Real Housewives of Disney y la verdad es que les ha encantado. O sea, yo creo que es de las veces que he visto a los estudiantes disfrutar más con una práctica. O sea, ha sido un éxito porque, por lo que dices, ¿no? Que es como esta oralidad, que está a medio camino, y además les va muy bien no tener las restricciones tan exigentes de las sincronías del doblaje, sí, ¿no? Porque se sueltan más también para apartarse un poquito del texto, a la vez que sí que, bueno, que tienen que mantener pues las isocronías y eso, que si no funcionaría. Pero sí, yo creo que funciona muy bien. Y no sé si nos quieres hablar un poquito más de este máster en el que das clases. Bueno, en UCL tenemos el máster, tenemos lo que llamamos un MA, Master of Arts, de traducción, y luego tenemos el MSc, que es Master of Science. Y dentro del Master of Science es donde tenemos distintas ramas, y una de ellas es el audiovisual. Tenemos audiovisual, luego tenemos otra científico-técnica y otra que es traducción con interpretación, pero esa solo está disponible en determinadas lenguas, por ejemplo, inglés a chino, a árabe,
ruso y japonés. Entonces tenemos eso. Yo estoy más familiarizada con el MSc porque de hecho justo antes de irme de baja maternal era la directora de este máster. Ujú. Y una de las particularidades es que tenemos estudiantes de muchas combinaciones lingüísticas. Yo, por ejemplo, a la hora de tener mis clases de doblaje, luego tengo mi grupo de traducción del inglés al español, pero a la hora de dar las clases de doblaje con todo el mundo, pues tengo estudiantes polacos, italianos, chinos. Tenemos normalmente muchos estudiantes que traducen al chino, y en ese sentido es muy interesante porque podemos ver cómo se abordan determinadas cuestiones en otras industrias, otros espacios culturales, y se ven también las similitudes. Por ejemplo, esto de los reality shows y esa combinación de voces superpuestas y doblaje no es solo en España donde se da, sino en muchos países. Y para las personas que escuchan el podcast, que a lo mejor estén pensando en hacer formación y estén teniendo en cuenta el Reino Unido como opción, tú, bueno, además si has sido directora, ¿qué dirías que son, aparte de estas combinaciones, que creo que es un punto claramente muy fuerte, ¿no? Que dejéis traducir en tantas combinatorias lingüísticas distintas, pero ¿qué más crees que serían puntos positivos de este máster? Bueno, la ubicación, el estar en Londres, y la verdad es que tenemos muchos contactos con la industria. Siempre tenemos gente que viene a dar charlas. Ya con la pandemia se colapsó todo un poco, como en todas partes, ¿no? Pero a la hora de hacer luego prácticas o demás, el estar en Londres te da una oportunidad que no tienes en otro sitio. Y luego eso, el tener tantas combinaciones lingüísticas, gente de distintas culturas, te da también, te expone de una manera, por ejemplo, a la hora de desempeñar puestos como project manager, ¿no? Gestión de proyectos. Yo tengo muchos estudiantes que ahora mismo están trabajando en gestión de proyectos, y te da, digamos, un punto de vista distinto. Además tenemos asignaturas más pues que abordan esto, professional skills, por ejemplo, ¿no? Entonces desde este punto de vista, pues es un máster que está muy enfocado al buscar trabajo. Intentamos que sea muy, muy profesionalizante. El que luego quiera hacer una tesis también, por supuesto, tenemos el trabajo fin de máster, la tesina fin de máster y demás, y asignaturas más teóricas, pero yo creo que una de los principales puntos fuertes es ese enfoque profesionalizante. Y aparte del máster, ¿seguís dando los cursos intensivos de verano de traducción audiovisual? Sí, que ahí fue donde nada más que pensar que he sido tu profesora, Guillermo, me doy cuenta de cómo pasa el tiempo. Sí, es que eso iba a decir, que yo estuve, pero entonces no era UCL, era el Imperial College. Imperial College, sí. Sí. Sí, lo seguimos haciendo. Bueno, ha habido hemos tenido que parar con la pandemia, pero seguimos teniendo esos cursos de verano en audiovisual, y luego también tenemos cursos online. Hay cursos intensivos que hacíamos los sábados. Ya os digo, todo eso se ha paralizado, pero creo que se está retomando ya, y creo que los cursos de verano están en marcha, cursos de veranos especializados en audiovisual. De nuevo, solo es en determinadas combinaciones lingüísticas, pero por ejemplo, español, italiano, siempre hay bastante oferta, y siempre suelen salir adelante. Muy bien, pues si os parece hacemos una pausa ahora y vamos a escuchar a Damián con el laboratorio audiovisual. Estupendo. Cámaras y computadoras listas. Llegó el momento de experimentar. Entremos en el laboratorio audiovisual con Damián Santilli.
Les doy la bienvenida al Laboratorio Audiovisual número 31. Hoy vamos a hablar de formatos de archivos de subtítulos que podemos encontrarnos en nuestro día a día laboral. Vamos a comenzar hablando sobre los formatos que tenemos que conocer si trabajamos con clientes directos y cuáles nos sirven para cada caso, y luego mencionaremos algunos ejemplos de otros formatos con los que podemos encontrarnos y que nos piden las grandes empresas de distribución de contenidos. Para trabajar con clientes directos, lo normal es que utilicemos el formato SRT. Este tipo de formato es el archivo clásico y está dividido en horas, minutos, segundos y milisegundos. No se pueden crear archivos SRT que muestren el frame en el timecode del documento. Este formato es el estándar más utilizado en casi todo tipo de trabajos y tiene ciertas limitaciones, aunque no tantas como se cree, en cuanto a los códigos que pueden cargársele. Por ejemplo, podemos usar cursivas, negritas y subrayados, aunque estos últimos dos no los usaríamos en el subtitulado tradicional, y luego podemos usar códigos de reposicionamiento. El código clásico, que es abro llave, contrabarra, AN8, cierro llave, por ejemplo, para posicionar en el medio arriba del subtítulo, y sus distintas variaciones para posicionar en otros lugares. También podemos indicar el tipo de fuente con la etiqueta Font Face, el color con la etiqueta Color y el tamaño del tipo de letra con la etiqueta Size. Si bien esto cubre nuestras necesidades de características típicas de los subtítulos, requiere cierto trabajo de edición que se puede facilitar usando estilos que nos permiten crear los formatos ASS y SSA. En Subtitle Edit, por ejemplo, al cambiar de formato de SRT a cualesquiera de estos dos mencionados anteriormente, podemos crear estilos e ir aplicándolos si, por ejemplo, queremos indicar un color diferente para los personajes de la serie para la que estamos creando SPS. Pueden repasar la creación de estilos en el episodio 19 del Laboratorio Audiovisual. Si nos toca crear subtítulos para un canal de YouTube, podemos utilizar el formato SRT, aunque esta plataforma es más amigable con otro formato que tenemos que conocer, el WebBTT, es decir, el de los archivos .btt. Este formato es la opción recomendada si no queremos que se pierdan los formatos del archivo de subtítulo, y es el formato preferido para trabajar en simultáneo con código HTML5 y así agregar información adicional como notas o metadatos. BTT también se recomienda para Vimeo. En estas plataformas es la manera más segura de que se muestren todos los formatos en nuestros subtítulos. Para otras plataformas en línea que admiten carga de archivos de subtítulos aparte, como Facebook, tenemos que usar SRT, aunque por ahora no se admite ningún tipo de formato dentro de ese archivo. Si queremos aplicar colores, tipos de letras diferentes y otros formatos, tendremos que quemar los subtítulos al video. Además de los archivos SRT, ASS, SSA y BTT, podemos mencionar entre los formatos más comunes que pueden presentarse en los trabajos los formatos SBB, STL y SV. Otro caso que puede pasarnos con un cliente directo es que nos pidan los subtítulos para cargar en Final Cut Pro o en Mac Caption, en cuyo caso deberíamos usar el formato ITT. Para Premiere Pro el formato recomendable es SSC o Final Cut Pro XML Export. Por otra parte, cuando trabajamos para las grandes corporaciones de entretenimiento, el formato requerido puede variar mucho. Por ejemplo, los formatos DFXP y XML en sus distintas versiones son muy utilizados por Disney, Amazon, Netflix, Paramount, Universal y Apple. Disney, por ejemplo, también prefiere los archivos en formato TTML. También, para captions, existen formatos específicos como el CAP o el SCC. Para finalizar, cabe destacar que con cualquier programa de subtitulado, por ejemplo Una entre los pagos y Subtitle Edit entre los gratuitos, podemos exportar nuestros subtítulos interlingüísticos o intralingüísticos a cualesquiera de los formatos que mencioné hoy sin mayor esfuerzo. Lo importante es no tenerle miedo a los requisitos específicos de los clientes y saber que hay gran variedad de formatos y que podemos crearlos sin problemas en cualquier circunstancia. Y hasta aquí llegamos con el Laboratorio Audiovisual de hoy. Pueden seguirme y ponerse en contacto en mi cuenta de Instagram, @tradugeek, o en Twitter en d_santilli. Hasta la próxima. Bueno, ya estamos de vuelta del Laboratorio Audiovisual. Muchas gracias, Damián. Muy ilustrativo, como siempre, como tú nos dices siempre a nosotros. Sabía que te iba a gustar mucho el capítulo de esta semana, Por supuesto. de este episodio. Nos está encantado. Y bueno, seguimos con Rocío Baños, que antes nos ha dicho que uno de los temas en los que se ha centrado en los últimos años ha sido el fandubbing. Entonces, ya que tenemos el lujo de tenerla aquí y de que es una de las investigadoras que quizás más ha profundizado en ello, te queríamos preguntar, pues, ¿qué es, no? ¿Qué es este fenómeno? Cuéntanos un poco en qué consiste y cómo ha evolucionado en los últimos años. No sé si interesa más el fandubbing en plan doblaje amateur o el fandubbing doblaje paródico. Yo creo que todo. Todo. Puedes hablar de No, todo. yo lo que le quería preguntar es porque como están ahí compartiendo término con Jorge, me interesa mucho porque
me parece interesante como que siempre se habló de este concepto del fansubbing, ¿no? Pero me da la sensación de que, por lo menos en el caso del subtitulado, que es la parte que conozco más, incluye un montón de otras cosas que tienen que ver con cuestiones que son laborales, digamos. O sea, todo lo que pasa, cuando decimos todo lo que pasa en internet o en las redes, también estamos hablando muchas veces de trabajo profesional, incluso hasta, por lo menos en el caso subtitulado, digo, ¿no? Hasta mejor, Sí. mejor pago que, no sé, que entretenimiento si uno traduce para un canal de YouTube o para una cuenta de Instagram o algo por el estilo. No sé cómo o sea, cuáles son el resto de la periferia en el caso del ciberdoblaje. Sí, bueno, la idea de utilizar este término no es que a los investigadores nos guste crear términos así, porque sí, bueno, algunos sí, no, pero la idea de utilizar el término ciberdoblaje en mi caso es porque yo empecé a investigar el fandubbing, el doblaje amateur, y entonces cuando, pues, de esto es lo típico, que te vas a Google y buscas doblaje amateur, tal, lo primero que me di cuenta es que los ejemplos de doblaje amateur que encontraba no eran tan amateur, ¿no? A veces había profesionales detrás, quizás no desde el punto de vista de la traducción, pero sí los actores de doblaje, la gente que realizaba la locución eran o actores de doblaje o gente en formación, o sea que no era nada amateur, y luego que muchas veces utilizaban términos, por ejemplo, doblaje no oficial, y a veces intentaban evitar el usar el doblaje amateur, ¿no? El fandubbing, no sé si porque a lo mejor tenía connotaciones negativas, entonces me di cuenta de que el fandubbing no funcionaba como término, no englobaba muchas de las prácticas. Y luego vi también el uso del doblaje paródico, que me parecía muy interesante, y que también, de nuevo, el doblaje paródico pues muchas veces se asocia primero con amateur, pero hay muchísimos ejemplos de doblaje paródico que son totalmente profesionales, y luego también tenemos la idea de que el doblaje paródico es algo nuevo. No sé, si os digo doblaje paródico o fandubbing, ¿qué ejemplo se os viene a la cabeza? Cora, ¿En qué el canal de pensáis? Cora, ¿a alguien le suena? ¿Cora? Sí, No. Cora, K-O-R-A-H. Si no lo conocéis, ya estáis viendo YouTube y poniendo Cora. Bueno, Sí. ahora mismo no nos ríen, pero lo haremos después. No, Sí, pero lo sí, digo que para es, los oyentes, porque hace cosas muy Vale. divertidas. sí, creo que es el Carles Caparrós, ¿no? Creo que se llama, es Sí, y actor de se le ocurra, o sea, él doblaje. reemplaza los sonidos, que claro, él quita el sonido y tiene que reemplazar y añadir los efectos de sonido y demás, o sea que evidentemente es súper paródico, no busca, de hecho, dobla animales también, ¿vale? Los animales evidentemente no hablaban en ninguna lengua, pero sí está muy logrado. Sí, de hecho yo en uno de mis artículos utilizo uno de sus ejemplos de Pulp Fiction, y luego también tiene otro de Narcos, y de hecho ahí esos son los ejemplos que a mí me parecen súper interesantes, porque Netflix le encargó a él que hiciera un fandubbing de Narcos para promocionarlo justo en la época de las fallas, entonces las fallas de Valencia, que es una fiesta tradicional de Valencia, para aquellos que no estén familiarizados, y entonces a mí me parecía muy interesante el hecho de que o sea, era algo que ya no es solo un canal de YouTube, tenemos a Netflix que está encargando un doblaje paródico para promocionar una serie de televisión. Entonces esas conexiones que se establecen creo que son muy, muy interesantes, a pesar de que esto pues para muchos esto no sea doblaje. A mí me interesa el doblaje paródico también porque se utiliza la técnica del doblaje, ¿no? Se sustituye la pista de audio del original por una que son diálogos totalmente nuevos, con un propósito cómico, pero se utiliza el componente visual a veces como texto origen, o a veces para crear ese propósito cómico, para que haya un choque cultural, que es lo que nos hace reír, ¿no? Ver escenas de Narcos y referencias a la cultura española, a las fallas de Valencia.
Entonces, bueno, a mí me parece un tema fascinante, y luego creo que también es interesante el hecho de que los ejemplos en los que pensamos son actuales, YouTube, pero en realidad el doblaje paródico es algo muy antiguo. Y, por ejemplo, se suele citar una película de Woody Allen, no sé si la conocéis, What's Up, Tiger Lily, y lo que hizo Woody Allen fue un doblaje paródico. No es lo que hizo fue tomar escenas de creo que eran 2 películas japonesas, y creó una banda sonora en inglés que no tenía nada que ver con el original, y es un doblaje paródico. Y esto es de los 60, 1966 creo que era. Pero es que en España tenemos ejemplos de los años 30 y los años 40, en plena dictadura, en los que se hacía esto con cine mudo. Se tomaba la película, una película de cine mudo, y se le ponía una banda sonora nueva, una pista de audio con un propósito cómico. O sea que esto del doblaje paródico, aunque lo asociemos con la época actual, es algo bastante antiguo. Y hay programas de televisión enteros sobre eso. En España se emitió Humor Amarillo muchos años, Sí. que era todo eso, Takeshi's Castle, que luego se inventaban los diálogos y era muy divertido. Está todo inventado. Sí. Y bueno, no sé si quieres añadir algo sobre el fandubbing, si no podemos ir comentando otros temas. No, bueno, desde el punto de vista del doblaje amateur, pues también me interesaba ver, porque el fansubbing a lo mejor se ha definido más, las características de estos subtítulos que suelen hacer los amateurs y demás, y cómo se diferencian del subtitulado oficial o tradicional. Entonces, a mí, como creo que es un tema que no se ha tratado mucho, pues me interesaba ver también cuáles eran las características. Creo que es interesante también, a veces no se sabe qué se utiliza como original a la hora de traducir, luego cómo se organizan, ¿no? Porque no es solo la traducción, sino que también hacen, por ejemplo, castings para encontrar actores y actrices de doblaje. Entonces creo que es algo bastante interesante y que merece la pena investigar, a pesar de que, por supuesto, o sea, no lo podemos equiparar al doblaje tradicional. Y luego también es interesante ver, pues el fansubbing muchas veces se ha pensado que era como que perjudicaba, ¿no? al mundo profesional, mientras que en el caso del doblaje amateur no hay esa, creo que no se encuentran esas reticencias, y por ejemplo en el caso de China hay mucha gente que a partir de ahí a lo mejor se abre camino en el mercado laboral. Creo que eso también es interesante. Supongo que en la investigación que has hecho has observado que, quiero decir, que habrás documentado ya con muchos ejemplos que en el caso del fandubbing hay mucha más libertad, ¿no? En cuanto a esto que decíamos antes de, pues, por ejemplo, hablar de forma muy correcta, ¿no? Entonces, esto es un tema que, de hecho, también lo abro un poco a Guillermo y a Damián, si quieren decir su opinión. Justamente el otro día estuve escuchando una ponencia sobre, bueno, que presentaba un periodista que trabaja para un diario, para el Diario de Barcelona, que lo que quiere es ser, digamos, la voz de la gente joven, ¿no? Y entonces son muy flexibles también con el uso de la lengua en los artículos, y hablaban pues de que en el caso de vídeos que se subtitulan, normalmente claro, la convención, ¿no? La tradición precisamente es corregir cualquier incorrección que haya dicho un testigo, ¿no? En el caso de una noticia, por ejemplo. Entonces, ¿cómo veis esto? ¿Creéis que puede ir cambiando a medida que vayamos teniendo cada vez más contenido amateur? ¿Creéis que las tendencias pueden cambiar y que a lo mejor también en el ámbito profesional, pues a lo mejor en estos casos, ¿no? de noticias reales, documentales, en los que se ve a personas reales expresándose, podemos ir hacia un tipo de traducción audiovisual menos constreñida, ¿no? Menos restringida, que sea más libre en el uso de la lengua? ¿O creéis que vamos a ser unos repelentes de la RAE para siempre y que estamos destinados?
Sí, si se me Rocío. permite opinar... Sí, Perdona, sí. Opina, sí. Vale. Si me permite opinar, yo aquí siempre he distinguido, bueno, y no es algo que me haya inventado yo, pero bueno, en este caso lo digo porque es lo que aprendí en la carrera, siempre he distinguido entre la función del texto en cada caso. O sea, si es algo cuya finalidad es reírse y es cómico, por ejemplo, un canal de, bueno, un perfil de Instagram donde publican un montón de vídeos de entrevistas a niños. Pues los niños tienen problemas de dicción, se equivocan y demás, y es gracioso ver las palabras tal y como las dicen y sin las correcciones. Pero porque la finalidad no es informativa, no es... Es más, pues eso, divertirse, es más... o sea, juegan con la forma. Sin embargo, eso mismo aplicado en una noticia seria, en un telediario, donde hay alguien que a lo mejor habla mal, pues porque le falta educación o porque tiene un problema simplemente que no puede hablar bien y demás, y trasladarlo al texto, no digo que esté mal de por sí, porque habría que reflexionar mucho sobre eso, pero yo no lo veo necesario y de hecho entiendo por qué se suele corregir. Entonces yo creo que la principal distinción es eso, el tipo de texto y para qué se subtitula, y luego ya a partir de ahí pues puedes decidir ser más conservador o ser más pues explorar opciones, ¿no? No sé si Rocío quería añadir algo sobre esto. A ver, a mí todo tipo de experimentación me parece interesante y creo que es necesario, sobre todo si va a haber algún cambio. Pero lo que yo he visto, por ejemplo, en mi investigación es que, por ejemplo, a la hora de hacer doblaje amateur, sí, en el caso del doblaje paródico, por ejemplo, se utilizan mucho pues, los acentos, la pronunciación relajada, algo que no encontramos en el doblaje, ¿no? Y que quizás a lo mejor nos permite reflexionar y por qué no, ¿no? ¿Por qué esto no es aceptable en doblaje? Pero también lo que veo es que desde el punto de vista amateur, esta gente que no cuenta con formación muchas veces no es la más apropiada para experimentar y para introducir una serie de cambios, y muchas veces de hecho se pegan mucho más a la original, y entonces eso también a mí me ha llamado mucho la atención. O utilizan ese tabiz porque es a lo que están acostumbrados. Yo creo que es más la gente que cuenta con formación, la gente que sí que se podría permitir a lo mejor experimentar, y estoy de acuerdo con Guillermo en que depende de la función y de lo que quiera el cliente, por supuesto. Y también no es lo mismo si tú tienes un canal de YouTube, bueno, te pueden tirar el vídeo para atrás, ¿no? y quitártelo por cuestiones de copyright, pero bueno, ahí a lo mejor puedes hacer determinadas cosas que no se pueden hacer en otros entornos. Entonces yo creo que depende también de la función, pero yo creo que una de las ventajas de Internet y que permite mucha más flexibilidad, mucha más experimentación y estar más abiertos a este tipo de cosas. En cuanto si vamos a ser a seguir pegados a la RAE y demás, hombre, yo creo que cualquier cambio en este campo es difícil, pero yo creo que la lengua evoluciona y eso no lo podemos parar. A ver, también hay que decir a favor de la RAE que la RAE también evoluciona, ¿no? Que enseguida, bueno, o sea, hace muy poquito han introducido muchísimo léxico coloquial que hasta hace poco se considerarían neologismos, ¿no? Porque no estaban introducidos en el diccionario con ese criterio así más lexicográfico, y la verdad es que se están poniendo bastante las pilas y cada vez hay más léxico actualizado, o sea que bueno, limpia, fija y da esplendor. Sí, en el plano del léxico, ¿no? Igual que Rocío también en su tesis lo explica, ¿no? Es donde seguramente podemos jugar más siempre, pero lo que tiene que ver pues con pronunciaciones relajadas, ¿no? Con sintaxis mal formulada, ¿no? Frases a lo mejor un poco, no sé, anacolutos, estas cosas que parece como que no se toleran muy bien. Pues ya veremos si irá habiendo cambios o no. Sí, pero por eso digo, una persona con formación sí que puede saber con qué se puede jugar y con qué no, ¿no? Y a lo mejor qué se puede explotar más, y yo creo que ahí es donde está la clave. Exacto, sí. Te queríamos preguntar también por tu participación en el proyecto Pluritap. Estuvo con nosotros Juanjo Martínez Sierra y nos habló un poquito del proyecto. No sé si nos puedes contar bueno, un poco de qué iba para las personas que no hayan oído ese episodio,
y cuál fue tu tipo de participación que hiciste en relación con este proyecto. Bueno, pues sí, como decías, era un proyecto dirigido por Juanjo, por la Universidad de Valencia, y el proyecto está en la línea de, pues en los últimos 10 años sobre todo, se ha investigado mucho las ventajas de usar la traducción audiovisual a la hora de aprender idiomas, ¿no? En el aula pues a la hora de aprender inglés, español, en función del contexto en el que estemos. Y ya no es me acuerdo al principio, los comienzos eran, si ves una película con subtítulos, pues ahí estás aprendiendo, ¿no? La idea esta es lo que se llama la subtitulación o el doblaje activo, el hecho de que en clase pues haya una tarea en la que los estudiantes tengan que crear los subtítulos y así pues aprendan y refuercen determinadas habilidades, o que creen un doblaje para practicar la pronunciación, ¿no? Entonces esa es la idea, pero había en el caso de Pluritab se hacía hincapié en lo que se llamaba la competencia plurilingüe, que es algo que no se ha estudiado tanto. Y la competencia plurilingüe pues es la capacidad de utilizar las diversas lenguas que conocemos, ¿no? Y la idea es que pues nosotros a la hora de aprender inglés, español, alemán, lo que sea, ese conocimiento no está en compartimentos estancos en nuestro cerebro, ¿no? En nuestra cabecita, sino que está todo muy relacionado. Y lo que nos interesaba era ver si al usar pues modalidades de traducción audiovisual, audiodescripción, doblaje, subtitulado en clase, por ejemplo en la Universidad de Valencia, a la hora de aprender inglés, si se fomentaba esa competencia plurilingüe o no. Y el tipo de estudio que hicimos, yo por ejemplo, uno de los artículos que tengo con Gloria Torralba y Ana Marsá es en el uso de la audiodescripción. Y pues era un estudio experimental, teníamos un grupo experimental que hacía ejercicios de traducción audiovisual, le pedíamos que hicieran audiodescripciones, actividades todas relacionadas con la traducción audiovisual. Y luego teníamos un grupo de control que seguía, digamos, el enfoque tradicional, pues ejercicios tipo fill in the gaps, también había material audiovisual, a lo mejor ver un clip y comentar, pero no usando la traducción audiovisual de forma activa. Y la idea era se le hacía un test antes de realizar las actividades y un test después, y queríamos ver si se fomentaba esa competencia plurilingüe o no. Y una de las cosas a las que me dediqué yo era cómo evaluar esa competencia plurilingüe, que vimos que era más complicado de lo que parecía en un primer momento, y a la hora de hacer los test, pues cómo evalúas y cómo ves si han adquirido esa competencia plurilingüe, porque como decía, todo eso está interrelacionado en nuestro cerebro, y ver entonces uno de los resultados que vimos es que los resultados no fueron concluyentes. La verdad, es necesario realizar más investigaciones, y una de los aspectos que más nos llamó la atención es que ya desde un punto de vista lingüístico pues podemos destacar si un estudiante tiene un B1, un B2, un C1, un C2. Pero claro, desde el punto de vista de la competencia plurilingüe no hay, ahora se está empezando a trabajar eso más, pero no hay no hay una serie de niveles que nos diga este estudiante está en este nivel. Y lo que vimos es que muchos estudiantes ya tenían una competencia plurilingüe bastante alta, incluso antes de empezar. Y para los que no tengan muy claro cómo se evalúa esto, pues por ejemplo les poníamos un texto en un idioma que en teoría no tendrían que conocer, a lo mejor noruego, sueco,
y les pedíamos que intentaran adivinar pues qué tipo de texto era, de qué hablaba, y claro, a la hora de hacer eso, pues lo que estaban activando eran su conocimiento en español, en inglés, sobre todo, algunos si sabían alemán, pues entonces nos interesaban todos estos aspectos. ¿La publicación es la que salió en el libro de Pluritap o hay algunas otras? Tenemos la del libro de Pluritap, pero luego tenemos una desde un punto de vista más teórico. Uh-huh. Luego una que va a salir dentro de poco más con resultados, pero a lo mejor la parte esta teórica y el ver en qué consistía eso, esa competencia plurilingüe, creo que puede ser interesante. Y bueno, ya yo creo que ya casi estamos llegando al final de la entrevista, pero no te podemos dejar escapar sin que nos cuentes. Antes has mencionado el máster en el que das clases, has dicho que trabajas con Jorge Díaz Cintas, pero para la gente que todavía tenga pendiente el episodio de Jorge, ¿puedes contarnos un poquito qué es Centras, el sitio donde trabajas, y qué puede ofrecerles a las personas que escuchan el podcast? Centras es Center for Translation Studies y es lo fundó Jorge, como comentaba antes Guillermo. Nosotros empezamos en Imperial College, pero nos mudamos todos como unidad a University College London. Estas cosas que pasan en la universidad británica, que dijeron no nos interesa tener aquí traducción, y nos mandaron a UCL. Y entonces eso, Jorge Díaz Cintas pues fundó Centras, Center for Translation Studies, y eso, principalmente empezamos con el máster, pero también tenemos eso, muchos cursos de carácter profesionalizante, pues cursos de verano, cursos intensivos los sábados, también tenemos cursos online, por ejemplo de subtitulado, que también usamos una. Y qué maravilloso, es una cosa de locos. No sé por qué vamos a volver a invitarla al próximo capítulo y el siguiente, así, porque todo bien hace esta chica, es increíble. Todo. Bueno, y luego también dirigimos tesis, y estamos, bueno, en el campo de la traducción audiovisual, por supuesto, pero luego, por ejemplo, mi compañero Federico Federici investiga sobre crisis translation, que está muy, muy en boga desde el punto de vista, por ejemplo, de la pandemia. Luego hay compañeras que investigan más traducción literaria, teatral, luego el proceso de traducción, también tenemos, por ejemplo, eye trackers y demás. Entonces es un centro bastante complejo y que tratamos distintos temas desde el punto de vista de la docencia y de la investigación. Y organizáis, o al menos organizabais, unas charlas estupendas, no sé si lo seguís haciendo, ¿no? Para las personas que estudian allí, más o menos cada mes, al menos antes teníais charlas de invitados. Sí, con la pandemia, no sé. Sí, ahora las estamos haciendo online y yo creo que están abiertas, siempre han estado abiertas a todo el mundo, o sea que el que a lo mejor le interese, yo creo que están en internet y siempre no las hacemos en Zoom, por ejemplo, y no hay ningún problema en asistir. Luego también tenemos la lista de distribución que gestiona Jorge Díaz Cintas y que siempre pues mandamos mucha información. Si a alguien le interesa también formar parte de la lista de distribución, si se pone en contacto con nosotros o con el propio Jorge, lo podemos incluir allí. Pero sí, yo creo que es un centro muy interdisciplinar también, y ya os digo, al estar en Londres, pues intentamos aprovechar las oportunidades y siempre traer a gente que hable del mundo profesional. Esa lista iba a decir que es absolutamente maravillosa, siempre lo comentamos todos cuando nos llega el correo de Jorge de Translation News. Sí. Es sintético, ¿no? O sea, sencillo, no
no tiene, digamos, nada rimbombante, pero está todo. Sí, es muy Jorge esa lista, la Sí, verdad. es perfecta. O sea, Mm. es absolutamente perfecta esa lista. Y yo diría que si interesa la traducción audiovisual no es optativo, o sea, es que hay que estar en esa lista porque te enteras de muchas cosas. Sí. Sí, y bueno, de todo, de traducción, sale todo. Sale el podcast también, por cierto. Sale el podcast a veces, sí, también. Sí, sí. Pues muchísimas gracias por el resumen, Rocío. Y ya, bueno, nos tenemos que empezar a despedir de ti, pero te queremos preguntar si te vamos a poder ver en algún congreso dentro de poco, o si a lo mejor ahora estás rearrancando de la baja y de momento no. Pues, a ver, de momento lo que tengo es online, lo que tengo así previsto a corto plazo. Me habría gustado ir a Berlín, por ejemplo, o a Lispatab. Ay, 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 Nunca he ay. estado, No, nunca he no. estado en Argentina y la Estamos verdad es llorando. que sí. Viene Jorge, porque yo hablé con Jorge, Leo, pero traelos a todos. Sí, nadie. Sí. No, porque uno tiene una cosa, el otro tiene otra cosa. Sí, Pero yo voy, me dice nos Jorge, intentó pobre convencer Jorge el quedó otro día como. que estuvimos juntos, dice, no, y estábamos todos, ya me gustaría a mí, ya me gustaría a mí. Lo mismo Pero para sí, Alejandro, que también ahí se. sí, Soledad, Y bueno, Soledad, es que sí, sí, ahí- no logramos convencer a nadie, pobre. Viene solo Jorge solito con su alma, pero bueno, No tienes está poder bien, de convocatoria, Damián. No tienes poder no, de para nada, convocatoria. no viene nadie. Bueno, sí, al Hombre, próximo, Rocío. hombre, viene sí. Jorge. Tanto como Sí, que no no, viene bueno. nadie. Tenemos El- un invitado de honor ahí, que es este chico de Cintas, que Este es algo Jorge. sabe, Sí. pero bueno. Un congreso que tengo es online y también está Jorge, está Patrick Zabalbeascoa, es online, pero se organiza en una universidad en China y es el Second International Conference on New Media Translation Studies y la verdad es que tiene muy buena pinta porque, os digo, está Jorge, Patrick Zabalbeascoa, Irene Ranzato y es desde el punto de vista audiovisual, hay otros ponentes que también van a tratar temas más de la traducción audiovisual en chino, que es un campo que tiene que ampliarse. Y luego un proyecto del que no he hablado, pero que me gustaría comentar brevemente, no es de investigación propiamente dicho, pero que la verdad es que estoy muy ilusionada. Es un proyecto de formación que tenemos en Centras con Netflix y es para formar traductores, adaptadores en distintos países. Y lo que me ilusiona del proyecto es tanto, bueno, trabajar con Netflix y luego trabajar también con compañeros y maestros como Jorge Díaz Cintas y Fede Chaume. Y también me gusta el contenido, el carácter innovador del proyecto. Estaba hablando antes, he dicho que el doblaje no era nada innovador. Creo que la cosa está cambiando con cuestiones de este tipo, con proyectos de este tipo. Y, por ejemplo, Netflix está haciendo mucho hincapié en el carácter, en la diversidad, en la inclusividad y luego en que se incida en estándares de calidad de un buen doblaje, que sabemos todos que ha sido un poco, siempre salen en las noticias cuando hay algún error de este tipo, la cuestión de la traducción automática y demás, pero yo creo que hay una intención ahí por apostar por el doblaje de calidad y una preocupación, que creo que es lo fundamental. ¿Y hasta cuándo va a ser este proyecto? Porque vais a tener que venir los tres juntos a contarnos cómo ha ido, yo creo. Tenemos aquí episodio montado ya. Empezó en 2021 y sigue y vamos formando en distintos países. Hemos hecho México, Italia, Brasil y lo último que hemos hecho ha sido Turquía, o sea que es en principio está en marcha y no tenemos una fecha de fin. Depende de la demanda, pero sí, es bien. Algo, de nuevo hay cuestiones que no se pueden comentar mucho, pero bueno, el hecho de que estamos, de que está en proceso, en marcha y que está yendo muy bien, desde luego es algo que yo creo que sí que tenemos que mencionar.
¿Tiene Argentina en los planes, Rocío? Ahí No puedes decirlo. no está la Ok. cosa muy clara, porque se Ok. hizo México y... No, lo pregunto porque viste que tenemos con Netflix ahora muchísimo material subtitulado y doblado al Sí, español de Argentina, sí, como sí, que es una excepción en América Latina en general, igual que el exacto. caso de México, entonces Hmm, por ahí Sí, puede ser, pero de momento no hay nada todavía confirmado. no. Ok, bien. Bueno, Damián es el primero que se quedaría contigo más rato hablando de tecnologías y de Sí, de eso no hemos hablado, ya hablaremos a lo mejor en y otro de muchas momento. más cosas, pero por desgracia, pues también el tiempo es limitado. Así que nada, te agradecemos muchísimo que hayas venido a este episodio. Muchas Estamos gracias. seguros de que a la gente le va a encantar escucharte y aprender sobre todas estas cosas de las que hemos hablado. Y te esperamos prontito en otro episodio para que nos cuentes más cosas, más novedades. De nuevo, mil gracias a vosotros por invitarme y por pasar un rato estupendo. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Chao, gracias. Chao, hasta la próxima. En este podcast no nos gusta que la investigación sobre traducción audiovisual y accesibilidad se quede guardada en un cajón. Empiezan los minutos divulgativos con Blanca Arias Badía. Hola, en el episodio anterior salió la cuestión de la intertextualidad, que es un tema que precisamente este mes he estado trabajando en la Pompeu Fabra con mis estudiantes, así que quería aprovechar estos minutos divulgativos para compartir con vosotros un recurso que me parece muy bueno, tanto para estudiantes como para profesores de traducción audiovisual que quieran echarle un vistazo y para cualquier persona interesada, que es una ponencia de Carla Botella, a Guillermo le quedó pendiente entrevistar en la anterior entrevista, pero que nos acompañó en otros minutos divulgativos para hablarnos del libro Mujeres en la traducción audiovisual, y se trata de una ponencia que hizo en la UNED, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en la que resumía el contenido de distintos artículos que ha publicado sola y en colaboración con otras personas, entre ellas algunos de los entrevistados en nuestro episodio anterior. Entonces lo que voy a hacer va a ser muy brevemente resumir algunas de las cosas que explica Carla Botella en esta ponencia y que creo que pueden ser interesantes para los que queráis empezar a pensar qué es esto de la intertextualidad en el ámbito audiovisual. Empiezo por definirla brevemente, ¿no? La intertextualidad es la presencia de un texto en otros textos. Esta presencia puede darse de maneras múltiples y normalmente cumple una función. Suele querer ser un homenaje o un tributo. Tenemos muchísimos ejemplos, sobre todo pues de series de animación, ¿no? que hacen esto con a lo mejor películas que han sido de culto. Puede querer simplemente dar una especie de guiño al espectador por el conocimiento compartido que supone, ¿no? y eso pues suscita cierto placer intelectual o artístico, tanto para quien lo elabora en el guión como para quien lo va a recibir. Puede tener como intención el humor, que sea una escena pues con efecto humorístico, o incluso puede querer dar continuidad a una historia o a un personaje que han aparecido en otros relatos. Los traductores audiovisuales, Carla Botella nos explica que tienen algunos elementos en los textos audiovisuales que les ayudan a identificar la intertextualidad. Uno de ellos es la recreación de una escena o de un escenario, o por ejemplo que aparezca un objeto concreto que identifiquemos con otro texto. Otra manera de ayudar a identificar la intertextualidad es que aparezca una música que nos haga referencia directa a otro texto, ¿no? Por ejemplo, que aparezca una banda sonora o unos acordes que nos recuerden a cierta banda sonora o una canción completa. Luego puede ser, por ejemplo, que haya algún elemento prosódico que nos señale que la frase que se está diciendo es una cita, no de forma explícita, sino pues con esa entonación. Y otra opción es, por ejemplo, en el caso de las series, que haya títulos de los episodios que ya nos remitan a otros textos. Cuando traducimos es importante prestar atención e intentar hacer todo lo posible para identificar esta intertextualidad. Es nuestro trabajo como primeros lectores o espectadores del texto evaluar si son referencias conocidas o no para los receptores de la traducción. Y tenemos, por supuesto, distintas opciones, ¿no? Podemos mantener esos intertextos o quizás sustituirlos por otros que vayan a ser más conocidos para nuestros receptores o simplemente hacer desaparecer la intertextualidad del texto. Es muy importante, como siempre, documentarse y, como todo, hacer consultas siempre que podamos a los expertos, pero sin romper
por supuesto, las cláusulas de confidencialidad. Hay herramientas que nos pueden ayudar a trabajar con la intertextualidad, como por ejemplo quoteb.com o playphrase.me. Os las voy a dejar en la cajita de información del podcast, igual que esta ponencia tan interesante de Carla Botella que os comento, que es en la que se encuentra toda esta información que me parece imprescindible para cualquiera que quiera saber de qué va esto de la intertextualidad audiovisual. Esperamos tener a Carla muy pronto en el podcast con nosotros otra vez y me despido por hoy. Hasta pronto. Bueno, Blanca, muchas gracias por tu sección, muy, muy interesante como siempre. Y vamos a hacer el cierre entonces del episodio de hoy. ¿Qué les pareció? Empezamos con Guille hoy. Guille, ¿qué te pareció la entrevista de hoy? Pues no, muy bien, muy interesante. La verdad es que me he quedado con las ganas ya de ver el doblaje de Cora de Narcos. Porque no sabía de su existencia y me ha gustado mucho cuando lo ha mencionado Rocío. Y me gustaba también, no sé, la reflexión que hacía sobre cómo se experimenta mucho desde fuera del sector, ¿no? Gente que no tiene experiencia profesional y demás, y cómo a lo mejor estas prácticas pues habría que encontrar la manera de integrarlas por parte de profesionales para hacer avanzar las convenciones del sector. Y no sé, bueno, en general me ha parecido muy interesante y hacía tiempo que no hablaba con ella. Fíjate, coincidimos por última vez en el Media for All, que siempre me lío con los nombres de estos congresos, en Estocolmo. Y la verdad es que desde entonces no sabía nada de ella, de hecho no sabía que había tenido bebés, o sea que un gustazo charlar con ella esta tarde. Blanca. Yo no he querido hacer de fangirl en la entrevista porque me ha dado un poco de vergüencita hacerlo, pero claro, mi tesis estaba directamente relacionada con la tesis de Rocío Baños, entonces creo que consulté su tesis absolutamente todos los días de mi vida doctoral, por lo tanto, para mí es una persona muy importante académicamente y la he seguido mucho, entonces estoy encantada de haberla tenido aquí. Y creo que nos ha enseñado muchas cosas y que se nota que es una persona que está muy al día, ¿no? O sea, incluso nos acaba de decir que ha estado de baja, pero tiene un control absoluto pues de cómo está todo y bueno, no sé, me ha parecido que puede ser muy interesante para muchas personas esta entrevista. Sí, la verdad es que además tiene estos como multiperfiles como para explorar, que sí. También nos ha pasado mucho con algunas entrevistas de poder charlar de varias cosas y aunque por ahí no podemos llegar a tocar todos los temas, sí se nota como un entendimiento global de todas las cosas que afectan desde la práctica, desde el mundo profesional, el mundo académico, el mundo docente, la realidad de la profesión, ¿no? Entonces me parece que es importante porque, o sea, no es común escuchar a una académica hablando de las condiciones de las tarifas y todo eso, que me parece que es un tema que también ella lo tiene bastante claro y lo maneja bien. Y me parece que es muy bueno que lo incluya también en su día a día profesional, así que eso me pareció, en líneas generales, más allá de todo lo que ustedes dijeron, por supuesto, me pareció muy bueno poder charlar con alguien que tenga ese entendimiento, porque bueno, es lo que buscamos también un poco en este podcast siempre, de unir el mundo profesional y académico, y creo que cuando un invitado sola une todo junto, es buenísimo. Así que bueno, muy bien. Hasta aquí llegamos entonces con el episodio de hoy. Recuerden visitar a nuestro patrocinador UNA en su sitio web www.una.net y registrarse para las 4 semanas de prueba. Recuerden también que pueden encontrar toda la información del podcast en nuestro sitio web en sincroniapodcast.com y también en nuestro canal de YouTube, y que nos pueden encontrar a nosotros tres en LinkedIn, Twitter e Instagram. Hasta la próxima.